estamos acá en un nuevo episodio de ISWA con un invitado muy especial. Él es Pablo Castellanos. Pablo nos acompaña de Batex y nos va a dar todo un tema de movilidad eléctrica, baterías. Bueno, vamos a irnos a lo que pensamos que es el futuro, pero creo que es el ahora. Entonces vamos a empezar a hablar con él. Hola Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación a ISWA y a un café con expertos. Hola ¿Cómo has Arturo, estado? todo muy bien, muchísimas gracias por recibirme, por extenderme la invitación, muy contento de esto, lo que estamos haciendo nosotros hoy por Colombia, por la región en general. Bueno, Pablo, cuéntanos quién es Pablo Castellanos, un poquito Listo, más. perfecto. Yo soy de Medellín y de hecho Atex está ubicado en Medellín. De formación, esto sorprende mucho incluso a mí, yo no tengo nada que ver con la ingeniería, soy abogado y soy politólogo. Sin embargo, estoy muy metido en toda esta parte de la energía porque he sido muy apasionado por el desarrollo sostenible. De hecho, mi iniciación fue la investigación en movilidad sostenible y diseño urbano. Por estar cerca de eso fue que terminé metido en este tema. Soy cofundador de Batex, que ya vamos a hablar pues un poco más de lo que hacemos, pero llevamos básicamente 2 años en el mercado. La fundé con un gran y cercano amigo mío, Alejandro Camargo, quien sí es ingeniero, él es ingeniero físico, y fue a través de las investigaciones de él y su desarrollo que Batex llegó a y ha sido el pionero en los métodos de investigación que nos permiten a nosotros hoy poder diagnosticar y darle una segunda vida a las baterías de iones de litio. Vale, entonces Pablo se conoció con, ¿cómo me dice el Alejandro, nombre, perdón? Con Alejandro y formaron así Batex. es, ¿Sí es sí. así? ¿Por qué Batex empieza a hablar de temas de movilidad sostenible? ¿Por qué ustedes empiezan a hablar de eso y por qué se enfocan en eso? Porque la movilidad sostenible, si bien no nos cabe duda de su importancia y el paradigma tan grande, que sea tan necesaria y tan benéfica, no implica que esté libre de riesgos, o más bien libre de retos. Y esto es algo que muchas personas han tomado para desacreditarla, en lugar de entender que es un tema tan amplio que naturalmente va a tener retos como los tienen también la movilidad en motores de combustión. Pero lo importante con la movilidad eléctrica es que ya no tenemos un margen de error tan amplio como se tuvo con la movilidad de combustión y tenemos que atender esos retos mucho antes de que surjan. Ya sabemos que la combustión, no solamente los gases de efecto invernadero que emiten, sino el depender intensivamente de un mismo recurso escaso, muy limitado geográficamente y muy controlado en redes de suministro, pues es un riesgo enorme para toda la industria y toda la sociedad, pues porque la movilidad está presente en toda la sociedad. Y son retos que se pueden replicar nuevamente en la movilidad eléctrica y que nos tenemos que adelantar a ellos, no solo por tener las mejores cadenas de suministro y una mejor atender a aquellas aristas de la movilidad eléctrica que no son, que no son su mejor cara en términos de sostenibilidad ambiental. Entonces, el mayor de ellos es qué pasa con la batería de los vehículos. La batería es el componente más valioso, es el componente que demanda más recursos y es el componente que más rápido se agota y que compite con otros sectores del mercado porque las baterías en los vehículos eléctricos en su mayoría las mejores son las baterías que encontramos en casi todos los dispositivos eléctricos que utilizamos, los computadores en los que estamos en este momento, nuestros celulares, bicicletas eléctricas, scooters, aspiradoras eléctricas, todo. Entonces hay una competencia de recursos que ya conocemos, que ya vimos una vez, de manera que tenemos que adelantarnos a esos retos, gestionarlos mejor, no esperar a que ya nos exploten en la cara para intentar ver qué hacemos, sino planear una integración de la movilidad eléctrica verdaderamente amena y sostenible desde todos sus campos. No vamos a sustituir las emisiones de los carros en la calle, sino que vamos a sustituir las emisiones de todo su campo y su red de suministros desde el inicio hasta el final de su ciclo de vida. Ok, cuéntanos un poquito más, Pablo, y tú que estás metido en todo este tema, ilústranos de una forma muy práctica y sencilla qué es movilidad sostenible.
porque no todos tenemos el concepto tan claro y uno le habla de movilidad sostenible y uno dice, no sabe si imaginarse bicicleta, no sabe si imaginarse carros eléctricos, no sabe qué imaginarse si es andar 5 en un mismo carro. Bueno, ¿qué es movilidad Muchísimos sostenible? factores, tocaste muchos de ellos. Em, es una movilidad que esté al servicio de la sustentabilidad de las ciudades y de los espacios en la cual se desarrolla, en términos muy generales. Eso implica varias cosas, que las personas se pueden mover de manera segura y de diferentes maneras. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la movilidad son solo los vehículos, pero los vehículos lo que mueven es gente. La prioridad de la movilidad es la investigación antes de entrar a Batex. La movilidad sostenible implica reducir y hacer lo más sostenible posible cómo la gente se mueve, principalmente dentro de las ciudades, que es donde está la mayoría de las personas. Entonces, los dos vehículos fundamentales de la movilidad sostenible son los pies de los peatones y las bicicletas. Y que la mayor cantidad de personas se puedan mover de la mejor manera y con el menor impacto ambiental. Pero para movernos en masa, hay que, en el caso de Medellín, para movernos en bicicleta, hay que electrificar, darle pues una potencia asistida a esas bicicletas. Por ejemplo, yo me muevo en una bicicleta eléctrica. Y entonces en este momento hay que, para lograr eso, hay que sustituir el motor de combustión interna, reemplazarlo por diferentes fuentes y nutrirnos de diferentes fuentes tecnológicas. Por ejemplo, y el campo donde estamos más involucrados nosotros son los vehículos, desde las bicicletas hasta los camiones ligeros particulares, los autos de servicio público, las motos, pues los camiones de ligeros, digo, los de la ciudad como los de trasteo, los que llevan, los que abastecen los mercados. Todos esos pueden ser reemplazados de manera muy eficiente, que ya se logró con baterías de iones de litio. No generan emisiones de efecto invernadero. Su efecto ambiental, digamos lo negativo, que es significativamente, abismalmente y exponencialmente menor a un motor de combustión, está es en otros puntos, o aguas abajo en la gestión de los componentes, que es lo que hacemos nosotros. Y para otro tipo de transportes, intermunicipal, cargas pesadas y todo eso, las baterías de ion litio pueden no ser la tecnología idónea. Ahí entrarán a jugar otras tecnologías, apoyarnos, el hidrógeno, si se logran, pues otros temas con nuclear, que ya es un sueño mucho más lejano. Pero entonces es una movilidad que integra la mayor cantidad de fuentes posibles para movernos de la mejor manera y más ambientalmente responsable. Quiero que nos ilustres un poco. Cuando empezamos a hablar de movilidad sostenible, tú nos empiezas a hablar de las baterías y eso. Yo que digamos no conozco muy bien, muchas veces decían, oiga, el gran problema ahora del futuro es que vamos a estar inundados de baterías, vamos a estar inundados de generadores, pero quisiera que me comentaras y de pronto nos dejaras claro de qué se compone un vehículo eléctrico, qué es lo que cambia un vehículo normal de combustión a un vehículo eléctrico. Primero, ¿qué es lo que cambia de componentes? ¿Cuáles son los cambios de los componentes? Y después que nos comentes una batería, ¿cuál es? Segunda pregunta primero, porque eso es algo que tienen en común los dos tipos de vehículos. Una batería es un mecanismo para guardar energía y tenerla encapsulada, poder utilizarla cuando sea necesario, en la medida en que sea necesario. La gasolina es una excelente manera de guardar energía. Es un bidón lleno de un líquido esperando a una ignición para soltar energía en una medida que uno puede regular muy bien. Es muy práctica, la gasolina es muy práctica. El gran reto de la movilidad eléctrica era llegar a ese nivel de practicidad y de poder tener unas escalas tan grandes como pues, se ha tenido durante 100 años con la industria de los hidrocarburos. Entonces, una batería eléctrica lo que hace es conceptualmente lo mismo, guardar energía para el momento en que se necesite y para lo que se necesite. Solo que esta vez la química de cómo se guarda es diferente, no es a través de combustión, sino que son reacciones eléctricas y las baterías, hay diferentes. La nueva parada es ion litio, que tiene, de hecho, es un género que
comprende varias especies diferentes. Y como lo dice su nombre, su componente principal es el litio ionizado, y hay diferentes tipos y químicas que pues responden a particularidades, pero eso ya sí es algo muy técnico. Lo que hace esto es que es una manera de almacenar la energía a través de reacciones químicas en los metales. En una batería hay diferentes capas y los electrones viajan entre unas y otras. Administramos cómo se hace eso, tenemos energía. Esa es la manera en que una batería de ion litio almacena energía. Y es una manera de almacenar energía muy física, muy densa. Las baterías son grandes, son robustas, entonces se vuelven la parte principal del carro, pero ya no tienen que tener un motor que haga la combustión y el tratamiento tan grande. Entonces el carro realmente conserva su mismo tamaño, pero pues la disposición mecánica es diferente. Y esas químicas de ion litio, como decía ahorita, no se desarrollaron para la movilidad, de hecho se desarrollaron para los dispositivos Walkman. Fue Sony la que nos trajo esto al mundo. Ya. El desarrollo de almacenamiento eléctrico estaba prácticamente estancado hasta que Sony dio ese salto y de ahí se empezó a desarrollar y creció tanto que ya hoy tiene capacidad de mover vehículos. Y entonces hay muchas químicas y muchos usos. Las computadoras lo usan, los celulares, los mismos recursos de los mismos procesos. Entonces uno puede incluso mezclar diferentes baterías de diferentes usos porque esencialmente son lo mismo por dentro. Y eso es algo muy positivo y muy práctico que se puede aprovechar muy bien para hacer una gestión de economía circular de estos recursos. Porque como son metales y minerales, si tenemos una buena gestión, podemos aprovechar entre el 95 y 98% para reciclaje. O sea, nada se pierden unas soluciones acuosas que se evaporan ya. Y cuéntanos un poquito, y ahí viene, ¿qué es Batex? Entonces, Batex somos una empresa dedicada al almacenamiento sostenible de energía a través de la reutilización de baterías de iones de litio. Hemos encontrado a través de nuestro análisis, llevamos más de 6 años en investigación y 2 años en el mercado, que alrededor del 70% de las celdas y módulos, me faltó decir una cosa, una batería es un sistema muy grande, con muchas cosas. Guarda como tal la energía, se llaman módulos y están compuestos por otros más pequeños que se llaman celdas. Entonces hemos encontrado que el 70% de las baterías que diagnosticamos, sus módulos y sus celdas, siguen estando en perfectas condiciones de reutilización. O sea que estamos botando en Colombia a la basura y en muchísimos otros países del mundo baterías valiosísimas, que son la parte más costosa de un vehículo eléctrico, las estamos desperdiciando cuando están ahí utilizándolas, estamos comprando más y más baterías innecesariamente. Lo que nosotros buscamos es que entonces las baterías que ya cumplieron un uso en movilidad eléctrica sean la fuente para tener una transición energética más acelerada, que sean una materia prima muchísimo más asequible para poder impulsar almacenamiento de energía solar, para poder impulsar respaldos en la industria y para expandir la electrificación de la red, zonas rurales no interconectadas, tiene pues un alcance muy grande. Entonces, para un poquito para apreciar lo que tú dices es, usted tiene su sistema eléctrico en su vehículo, su batería, usted utiliza su carro, pero eso tiene una vida útil de cuánto, Pablo, ayúdame porque no sé cuánto El tiene uno promedio es normalmente. entre 5 y 8 años. Exacto, y Entonces, ahí lo que pasa es que pues, la batería al estar siendo usada constantemente se degrada y va perdiendo capacidad. Y nosotros de hecho lo notamos, cuando uno tiene un celular más viejo se descarga más rápido. Eso es lo que está pasando. Se estima que esas baterías ya no son idóneas para seguir siendo utilizadas en movilidad. Se desmontan del vehículo y se cambian por otra, pero ese 80% de almacenamiento de energía que todavía tenía esa batería, si bien ya no es suficiente para satisfacer las necesidades de movilidad eléctrica,
sigue siendo muchísimo más que suficiente para satisfacer otro montón de necesidades. Uno con eso puede darle electricidad a casi 10 casas de estrato 6. Entonces es mucho el potencial que hay, muchísimo. Claro, entonces lo que tú me dices es, yo tengo en mi carro la batería y entonces lo que yo hago es ya 5 años, 8 años, ya no es útil, entonces se la entrego a Batex y Batex la reutiliza, ya no tenemos que volver a, sino que la reutiliza pero en otros Exactamente, procesos. sí. ¿Es Lo que así? hacemos es como bajarlas de categorías. Uno puede pensar que la, el uso de la movilidad. Tienen que mover un vehículo de 3 toneladas, andar para arriba y para abajo por lomas, acelerar y frenar. Es un uso muy, muy duro, muy exigente para su vida. Pero de ahí Mm. para abajo hay usos mucho menos exigentes. Almacenar energía en un panel solar no tiene gran misterio, no le pega duro a la vida útil. Ser un respaldo para que si hay un corto eléctrico, en vez de tener una planta de diésel, entre esta batería muchísimo más rápido, no tiene misterio para esa batería. Entonces lo que hacemos es Ah, qué bueno. pasarla a un nuevo uso donde sus condiciones de vida sigan siendo, sigan satisfaciendo la exigencia que va a tener. Porque eso es un detalle importante que se me había olvidado dar. Nosotros no nos metemos a la química de la batería para dar, pues como para inyectarle algo que la rejuvenezca, devolverla a su estado original. No, nosotros trabajamos con la batería como llegó en las condiciones que ella tiene, seguirá trabajando. Lo que nosotros nos aseguramos es que va a ir a un uso tan permisivo que va a ser más o mejor que las mejores, que las otras que están en el mercado. Y eso es excelente porque dejamos, el gran problema que le veíamos siempre a la movilidad eléctrica era, decíamos, ¿qué va a pasar con todas esas baterías? ¿Qué va a pasar con todos esos paneles? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar con todos esos? Pero mire, ya empezamos a ver cómo, y en Colombia, con ingenieros de Colombia, cómo estamos haciendo, oiga, no, venga, es que la batería sirve todavía, se puede reusar y ya le estamos buscando otros usos. Y de eso, pues ya podemos empezar a entregársela a Batex, que Batex se Exacto. encargaría de eso. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hace el usuario? El usuario dice, oiga, tengo en mi carro la batería, ya pasaron mi tiempo. ¿Cómo hago para contactar a Bates o cómo hago? ¿Se la envío o cómo es el Bueno, manejo ahí? nosotros en Colombia, afortunadamente, hay un sistema muy organizado de gestión de este tipo de residuos y las empresas que comercializan estos vehículos se han acoplado muy bien porque ya venían acostumbradas del manejo de las baterías de plomo ácido. Lo que hacen los distribuidores de vehículos eléctricos, lo que ha sido nuestra experiencia hasta ahora, es que ellos vuelven a reunir las baterías de sus usuarios. Porque claro, la persona ya, pues lo que hace es que vuelve al concesionario y le dice, oiga, esta batería ya no me está rindiendo igual. Pues uno a quién va a buscar, el que se lo vendió. Mm. Y la persona particular arregla con el concesionario y nosotros, el agente con el que nosotros nos encontramos es con esos concesionarios. Ellos, y el problema para ellos es mayor, porque nos llaman, oiga, tengo aquí 5 baterías gigantescas, no sé qué hacer con eso. La casa matriz pues, no me la recibe porque no vale la pena hacer un envío y esto no se puede botar como cualquier otro residuo, es un tema peligroso. ¿Qué hago? Entonces, ahí es donde realmente entramos nosotros. Igualmente, si cualquier persona por algún motivo importó particularmente su vehículo o no tiene relaciones buenas con su concesionario, pues nos puede buscar directamente y una batería de un vehículo, de un auto eléctrico, por ejemplo, nosotros estamos en disposición de comprar, porque para nosotros eso no es basura. Nosotros no, ahí nos diferenciamos, por ejemplo, de muchos gestores de residuos. Nosotros eso no lo vemos como un residuo, pues que hay que dar un tratamiento especial para que deje de existir, sino que es una materia prima que guarda valor y que entonces eso nosotros lo correspondemos estando en plena capacidad de adquirirla. Claro que sí. Y entonces ahí Bates las convierte y hace nuevos Sí. productos. Porque como ¿qué? Un abogado llega y dice, oiga, no, me voy a meter al tema de sostenibilidad y habla tan apasionadamente de todo el tema de sostenibilidad como lo haces tú. ¿De dónde nació esa llamita para poder decir, oiga, esto es futuro y venga, por ahí es donde tenemos que irnos? Em, yo creo que ha estado, desde que yo era pequeño, la sostenibilidad me ha interesado mucho y el calentamiento global me ha agobiado mucho en igual medida. Siempre estaba como en mi horizonte de intereses
y siempre quise hacer algo que lograra aportar a las necesidades que tenemos en este momento. Em, y de hecho, una vez cuando trabajaba en investigación de temas más urbanísticos y movilidad, quien fue mi mentor en ese entonces, me dijo un día, si uno hoy en día no está trabajando en nada que tenga que ver con desarrollo sostenible, no está haciendo, con los ODS, no está haciendo nada. Bien podría renunciar porque su valor es cero. Y es algo que me caló muchísimo. Y es algo que también he encontrado y me pareció muy interesante, ver los diferentes potenciales que existen. Como mi formación como politólogo y abogado ha estado muy cercana a lo público y a lo estatal, he entendido muy bien cómo funcionan las instituciones, qué pueden lograr y también cuáles son sus limitantes, lo cual me inspiró muchísimo a dar el salto de a través de un vehículo como lo es una empresa, se puede también lograr hacer, con un buen norte, un efecto positivo muy grande y muy rápido y muy notorio. Entonces, cuando surgió esta oportunidad, me pareció fantástico, que no se podía dejar pasar, porque verdaderamente le vi el potencial de que podemos ser determinantes en la transición energética del país, y eso tiene muchísimo valor. Entonces, es lo que hago todos los días de una manera muy contenta, porque espero que, que próximamente empiece a dar precisamente todos los frutos que sabemos que dará. Se te nota ahí en que los lleva por las venas. Te iba a preguntar, ¿cómo hace una persona para volverse empresaria acá en Colombia y para un tema de tanto futuro? Porque seamos conscientes de que quizás es el ya, porque ya hay muchos vehículos eléctricos, pero todavía, como tú lo dices, los frutos se verán después en muchas Ujú. cosas. ¿Cómo hace para sostenerse acá en Colombia uno para iniciar proyectos donde hay que tener tanto tema de investigación? ¿Cómo ha sido ese camino? Cuéntanos un poquito ese camino en el tema de la sostenibilidad y el emprendimiento. A mí me parece que una de las claves de nosotros fue que llegamos aquí no precisamente teniendo hacer un emprendimiento, porque, a ver, como jóvenes, nosotros dos, hemos estado muy cerca pues a toda esta ola del emprendimiento y las startups, y entonces levantaron capital y se fueron para allá, y Rappi, los unicornios, Silicon Valley. Entonces, obviamente eso es supremamente atractivo e interesante, y hemos estado muy cerca de eso, a lo largo de nuestra crianza. Pero coincidencialmente, no, curiosamente no llegamos a fundar una empresa netamente buscando hacer eso mismo, como objetivo de ser fundadores de una gran startup, sino que lo hicimos porque nos dimos cuenta de lo que teníamos al frente, porque primero nos dedicamos, técnica y científicamente, a desarrollar un conocimiento valioso y a través de él entender lo suficientemente bien un área para darnos cuenta de las oportunidades que hay en ella y de la viabilidad que hay en esas oportunidades. Alejandro, mi socio, fue el que un día me dijo, mira, sé hacer esto, esto se puede. Él tiene conocimientos de finanzas, que es una grandísima ventaja. Entonces me dijo, hice los números y cierra. Mm. No lo puedo hacer solo, te animas. Y me lo dijo a mí porque sabía mi pasión por la sostenibilidad, porque sabía de mis aptitudes profesionales, porque yo mismo me había dedicado en mis propios espacios a aprender y a ser un técnico apto en mis propios temas. Entonces fue no por no buscar montar empresa por buscar montar empresa, sino encontrar y conocer bien qué se necesita y qué aporta realmente, y de ahí en adelante sacarlo adelante. Afortunadamente hay muchísimas herramientas, para hacerlo. Por ejemplo, aquí en Medellín, donde yo estoy, hay muchísimos programas que le ayudan a uno con todas esas partes del empresarismo con las que uno no está familiarizado, pero en donde no le van a ayudar a uno porque precisamente no hay quien lo haga, y es donde está lo valioso, es en ese aspecto técnico, en saber identificar, oiga, con este residuo podemos hacer algo, oiga, con esto lo podemos mejorar, oiga, este proceso tiene algo. Yo soy un biólogo y conozco muy bien este tema tan molecular de cómo hacer unas pruebas. O sea, los mayores emprendimientos no salen de las personas que necesariamente estudien negocios, salen de las personas altamente técnicas, en áreas específicas, y que encuentran una oportunidad. Entonces es mejor enfocarse
en el desarrollo del conocimiento. Bueno, entramos a una sesión muy importante, Pablo, que tenemos acá, y es la sesión de preguntas del público. Adelante. Dijimos que teníamos a este invitado, nos enviaron unas preguntas, entonces en las cuales te voy a compartir para que nos... La idea es que son preguntas corticas para respuestas también muy cortas. Perfecto. Y entonces iniciamos. Un libro que 100 nos años de recomienda. soledad. 100 años de soledad. Sí. Listo. ¿Qué es innovación? Es crear y avanzar sobre lo creado. ¿Qué es la contaminación ambiental? Es el detrimento del balance natural de los ecosistemas. ¿Cuál es la propuesta de valor de Batex? Es proveer energía en todos sus ciclos de vida. Listo, muy bien. Bueno, Pablo, vamos a despedirnos con una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Sin antes, pues, agradecerte, de verdad que muchas gracias por todo este contexto que nos contaste, todo lo que hay por hacer, todo este campo tan interesante y feliz del hoy y además del futuro. Creo que esto se va a empezar a mover muy fuerte. Creo que mucha gente va a empezar a moverse en carros eléctricos y el gran problema que uno lo veía, uno decía, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora con las baterías? Porque siempre estaba esa nubecita donde decía, el gran problema ahí es las baterías, ¿qué se va a pasar con las baterías? ¿Qué esas baterías? Y mire, qué chévere que tener que colombianos están haciendo y ya podemos decir, oiga, no se preocupe, las baterías es lo de menos porque ya tenemos cómo aprovecharlas y qué podemos hacer. Y antes vamos a apoyar otros procesos para poder hacerlo. Entonces, esto cada día está mejorando y cada día nos volvemos más sostenibles. La pregunta es, si tuvieras la posibilidad de mandar un WhatsApp a todo el mundo, ¿qué dirías de WhatsApp? Uy, qué buena pregunta. Apague el celular. ¿Por qué? Seguramente estaban haciendo algo más importante en ese momento. Háganlo. Miren qué tienen al frente. No sé qué tengan al frente. Pues ya, algo interesante debe haber. Aprovechenlo. Aprovechenlo. La tecnología muchas veces nos lleva, ¿no? O de pronto están elevados. Tenían que estar así. Porque esa me pasa a mí mucho. A mí me convendría cada tanto ese mensaje. Si estoy en el celular y llega un mensaje que me apáguelo. Y ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo muchas cosas por hacer hoy. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, muy amable, muy buena esa respuesta y de verdad esperamos muy próximo volverte a tener de invitado y que quizás estamos acá en Isgua tratando de hacer más eventos, más temas de sostenibilidad, quizás seas uno de los invitados a exponer un poco más de todo lo que ha sido. Y muy invitados cuando estén en Medellín a pasar también por nuestra sede para que conozcan el proceso de cerca y a la orden con todo lo que Batex pueda apoyar. Gracias, muy amable. Nos estamos Gracias. viendo, hasta luego.